Hoy, en 50 años, 50 historias, nos acompaña José Alberto Cacho Lucero, militante revolucionario, luchador incansable por la memoria, la verdad y la justicia, secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma de Escobar y autor del libro Los hijos del Garinazo, donde reconstruye desde la toma de Garín por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en 1970 hasta el golpe de Estado de 1976. Hoy, en 50 años, 50 historias, nos acompaña José Cacho Lucero, militante de toda la vida, secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma de Escobar. En su testimonio revive la lucha, los sueños y la resistencia de una generación que, frente al terror de la dictadura, eligió seguir peleando por memoria, verdad y justicia. Bienvenido, Cacho, a nuestro programa. Gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, acá estamos, tratando de sostener en la memoria colectiva la lucha de nuestro pueblo, de los mejores integrantes de nuestro pueblo. Son 30.000, discutiendo con las compañeras de género, dicen que hay 400 homosexuales desaparecidos también en la época de la dictadura. Entonces ahora lo que se quiere instalar un poco es los 30.400, ¿no? O sea, de que esto no para, esto se siguen nuevas generaciones peleando por las mismas cosas, pidiendo por nuestros derechos, y más en esta etapa sosteniendo lo que hemos podido ir logrando, ¿no? Que es la cárcel para los genocidas, que todavía nos faltan un montón. Cacho, ¿vos naciste en Garín? No, yo nací en Capital Federal, nací en el 53, a una cuadra del mercado de Abasto. Mi papá era trabajaba en los tranvías y mi mamá trabajaba de mujama, se conocieron, formaron pareja y ahí nació mi hermana primero en el 51 y en el 53 nací yo. Mi papá era militante de la Juventud Peronista, estaba en la UTA, y cuando se da el golpe lo suspenden, lo echan, se da primero el bombardeo, entonces después de ahí ya quedó detectado y tuvimos que emigrar clandestinos, anduvimos por la provincia de Buenos Aires y ahí llegamos a Garín, ¿no? Después de andar boyando por varios lugares. El 17 de octubre para vos entonces es una fecha muy importante. Es la culminación de todo un proceso subterráneo que se venía dando, ¿no? Por primera vez se empieza a visibilizar ya Perón, Perón había dado un montón de conquistas a los trabajadores, entonces en ese momento se pierden cuando lo echan a Perón del Ministerio de la Secretaría de Trabajo. La Secretaría de Trabajo, no era ministerio, era una secretaría. Cuando lo echan, lo encarcelan y se da todo ese proceso, la gente sale a pelear por Perón porque había visto que por fin un líder había aparecido para reivindicar todos los derechos que ellos por lo que venían peleando. Siempre se peleó acá, se viene peleando desde las invasiones inglesas para acá. O sea que el nuestro es un pueblo guerrero, la vanguardia. Cuando hablamos de pueblo, por ahí las personas más lúcidas, los compañeros no más castigados solamente, sino más sensibilizados por la realidad, son los que salen a pelear primero. Y después lo sigue la mayoría de la gente, lo sigue el pueblo.
Vos entonces te criaste en una familia de trabajadores, luchadores. Sí, Y sí, mi papá estuvo varias veces preso también, entraba y salía en toda esa etapa de... porque se conspiraba en esa época. por peronista, ¿no? Se conspiraba, contaba él siempre de que agarraban le ponían lo que vendría a ser ahora un pegamento, el Poxipol, algo parecido, en la puerta en la cerradura de las persianas de los comercios de Capital o de Calle Corriente, que era donde vivíamos, para que no pudiesen abrir cada 17 de octubre. Hubo una resistencia que empezó siendo muy ingenua, pero después el proceso, las matanzas que hacía el enemigo, como los fusilamientos, como lo de José León Suárez, y un montón de cosas fueron llevando a que las nuevas generaciones se propusieran pelear contra, resistir esa, y traer a Perón, para traer a Perón, resistir pero desde otro lugar. Así fue que surgen las organizaciones armadas, porque no alcanzaba solamente con resistir con piedra y palo. Claro, hay que ponerse en el contexto de la época, ¿no? ¿Y vos a qué edad arrancaste a militar? No, formalmente a los 16 años, los 17. Antes veníamos militando, pero más bien como no con un compromiso militante tan fuerte, ¿no? Por ahí, por eso en el libro lo que trato aparte de homenajear a los compañeros caídos que militaron en esa época y después se los llevaron, lo hicieron desaparecer. En principio el libro trata de hacer eso, de que en el barrio se sepa, en la zona se sepa de que eran personas comunes, simples y sensibles que asumieron un compromiso de lucha superior. Eso en principio. Y además, tratar de demostrar que los pueblos siempre luchan, que las juventudes siempre están dispuestas a asumir un compromiso superior y que esto no termina. Somos parte de una etapa. Uh-huh. Entonces, en esa época, cuando se da la toma de Garín, empieza un despertar desde la admiración. Y contanos eso, ¿qué fue la toma de Garín? Nosotros veníamos viajando, íbamos antes de la toma. La toma se da el 30 de julio de 1970. El 1 de julio de ese mismo año, o sea, un mes antes, principio de mes, había sido la toma de La Calera. Pero la toma de que contá así para quien nos La esté toma, escuchando que no sepa absolutamente operativamente, nada. Garín, ubiquémonos en qué lugar de la Garín provincia está queda. a 42 kilómetros de Capital Federal, a 7 kilómetros de Campo de Mayo. Entonces era todo un desafío muy grande, estando tan cerca de Campo de Mayo, demostrar que había políticamente estábamos capacitados como para seguir sosteniendo la rebeldía con el gobierno dictatorial que teníamos. Ya había caído Onganía, venía Levington, que estuvo muy poco tiempo como presidente, para parar un poco la resistencia que se venía, porque la consigna era lucha y vuelve, y nosotros abrazamos esa ideología que era la de nuestros padres, que era la de generaciones anteriores, y ahí vimos que se podía. Cuando viajábamos antes del golpe íbamos siempre admirando todo lo que venían haciendo las organizaciones armadas. Entonces era como idealizarlos, y la toma un poco hace de que nos decidiésemos, el grupo de jóvenes que éramos, a asumir un compromiso y nos enroláramos primero en Juventud Peronista y después a posterior en Montoneros, que era la organización un poco madre y con la identificación que tiene el pueblo. Si nos ponemos a analizar,
cosa que nos cuesta mucho, ¿no? Montoneros, por ejemplo, a diferencia de otras organizaciones, nació con la patria, no nació con la organización de los 70 o del padre Mujica, simplemente que se encuadró y se organizó de una forma diferente, pero venimos de la montonera de Güemes, venimos de la Chacho Peñalosa, de todo el federalismo. Entonces es nuestra, es una ideología nuestra, a diferencia de las otras ideologías que por ahí vienen del socialismo, del marxismo, del comunismo. Son militantes honestos, tan sacrificados como nosotros, o tan expuestos como nosotros, pero por ahí no hay esa identificación del pueblo nuestro con esas ideologías, porque esto es nuestro, es genuino. Y contanos esta hazaña que además invitamos después a que lo lean, que es Los hijos del Garinazo. ¿Qué fue el Garinazo? ¿Qué fue el Garinazo? El Garinazo fue un toma de conciencia, políticamente, fue un toma de conciencia para toda la zona, porque ahí se plasma que la organización política y militar podían caminar juntas, se podía responder en otro plano al mismo enemigo. Entonces por ahí hay consignas que dicen las balas ya van a volver, una cosa de esas. Bueno, nosotros empezamos a militar para traer a Perón y lo trajimos. La juventud, Perón de allá del exilio hablaba de la juventud maravillosa, ¿viste? Esa juventud hablaba de los grupos guerrilleros tratándolo de las formaciones especiales. Y bueno, después acá cuando vino ya pasaron cosas, dice el enemigo, ¿no? La derecha lo convence a Perón de que por ahí las organizaciones revolucionarias iban a una confrontación mucho más profunda, y el general ahí optó por quedarse con ellos, y nosotros no tuvimos que ir de la plaza. Pero siempre fuimos fieles, más hoy que es el Día de la Lealtad. Aprovecho para mandarles un saludo a todos los compañeros y compañeras. El Día de la Lealtad nosotros lo tenemos incorporado, pero la lealtad no desde la sumisión, sino también de confrontar ideas y poder discernir. ¿No? Claro, no el monopolio, digamos, no el monopolio de una ideología, no el pensamiento único. Claro. Y volviendo al 70, antes de cuando estábamos en el Lucha y Vuelve, contanos bien cómo se organizó la toma de Garín, quiénes participaron. Nosotros teníamos 17 años, éramos gente pueblerina, ¿viste? Tipo que íbamos del barrio en bicicleta a ver lo que estaba pasando. Y Garín es, ¿no? Todavía no conozco, tendría que ir, pero es más como pueblo, más como ciudad. ¿Cómo lo podrías No, en esa época era un pueblito pequeño, que tenía una característica particular. Estaba el centro de la estación y ahí se había desarrollado unas cuantas manzanas, donde estaba la iglesia, la escuela, la única escuela que había, una plaza, la comisaría, que era un destacamento todavía, la salita de primeros auxilios, y después unas 10 cuadras alejándose del centro, empezaban unas barriadas donde iba llegando gente que la iba poblando. Uh-huh. La mayoría de los habitantes trabajaban en fábricas de la zona, y muchos trabajaban en Ford Motor Argentina, que está ahí a la salida de Garín. Antes de llegar a Garín, yendo de Capital para allá, está en el kilómetro 38-40. Garín está en el kilómetro 42. Y para hacernos una idea, tenía 3 turnos de 4.000 trabajadores por turno, solamente Ford. Después estaba Terrabuzzi, Silvapen, otras fábricas. Era un cordón industrial muy rico, y eran todos laburantes que vivían en la zona, principalmente en las barriadas esas que hablamos de Garín, ¿no? Que estaban alejadas del centro. Y desde ahí,
con esa formación clasista, los trabajadores no podían ser otra cosa que peronistas, ¿no? Cada fábrica ibas a un taller o una fábrica a trabajar y los compañeros ya te iban adoctrinando de una manera más allá de, no solamente ideológica, sino en sentido de clase, ¿no? Te decían cuál era la persona que amiga del encargado, cómo tenías que hacer, o sea que era una vivencia muy rica porque era una escuela eso de vida para los jóvenes, ¿no? Con un gran sentido de clase. Que eso fue lo que dio origen después en la última etapa a la coordinadora interfabril, porque la burocracia ya existía, ¿no? Y entonces las comisiones internas de cada fábrica eran las que confrontaban con la patronal y además con la burocracia sindical de los gremios grandes. Entonces, toda esa riqueza que había, era cualquier compañero, cualquier joven, hombre o mujer, discutía de política como algo natural, ¿viste? Porque íbamos viajando en el tren y nos juntábamos en el último vagón y siempre ahí se iba discutiendo sobre la situación actual, sobre la actualidad, y siempre surgía ahí las expropiaciones que venían haciendo los grupos guerrilleros. Entonces, la idealización era esa, ¿viste? Y bueno, y después empezamos a militar y empezamos a una etapa de formación donde venían compañeros que venían de otro nivel, de otra clase social, a tratar de socializar conocimientos con nosotros. La teoría, y nosotros por ahí poníamos la práctica, ¿no? A lo que por ahí nosotros le decíamos los pequebú, ¿no? Y ¿Los qué? Los pequebú, pequeños burgueses. Ah. O sea, eran compañeros que venían de la universidad. Claro. O de la formación sí. Más de la vanguardia, le llamaban claro, ustedes. Inclusive las organizaciones revolucionarias le pedía a cada compañero que en lo posible tratase de proletarizarse e ir a trabajar a una fábrica, ¿no? Teníamos compañeros de psicólogos trabajando en centro de formación y aparte trabajaban en una fábrica, ¿no? Como para entender, porque si no, la teoría solamente no alcanza, ¿viste? La teoría es necesaria, imprescindible, todo lo que quieran, pero también si no se siente, como dice Galeano, si no se piensa con el corazón y se siente con la cabeza, no tiene mucho sentido, no se puede sostener. Y bueno, esa fue nuestra experiencia en los 70. Te comento como lo que pasó con ese día. El 30 de julio, amanece media mañana. 30 de julio de 1970. Del 1970. Sí. ¿No? Llega un grupo guerrillero, dividido en dos partes. Eso lo leímos después nosotros en Cristianismo y Revolución, donde le hacen un reportaje que era el comandante de ese operativo, que era Olmedo, y cuenta la parte política. No es que nosotros participamos, nosotros mirábamos con admiración y disfrutábamos de ver cómo la incapacidad de la policía posterior de la toma. La toma llegaron, coparon el banco, coparon la comisaría, un radioaficionado que había ahí lo retuvieron, o sea que hicieron un operativo muy grande. Una toma del pueblo fue. Todo el pueblo de Garín estuvo tomado. Hubo resistencia, hubo enfrentamiento en la parte de zona norte, pero por la otra Panamericana, porque Garín tiene la característica que está entre las dos Panamericanas, la de acceso a Pilar y la que va para Zárate Campana, ¿no? Entonces había dos posibilidades de escape y se usaron las dos. Todo eso nosotros nos fuimos enterando y aparte se magnifica en los pueblos, qué sé yo. Pero fue ¿cuántas horas fue la toma? No, la toma estaba calculada, por lo que leí, para 15 minutos, 20 minutos. Y se demoró porque no encontraban la llave, se demoró 50 minutos, otro dice 1 hora 20, ¿no? Hay diferentes versiones.
pero se demoró porque no tenían la llave de la caja fuerte en el banco y la tuvieron que ir a buscar a la comisaría y después empezó la fueron a buscar, después hay dos versiones, una de que se llevaron dinero, otra de que no, pero bueno, el hecho político era lo importante, ¿no? Era demostrar de que se podía asumir un compromiso de lucha a ese nivel. Pero eso hizo que nosotros después, ya con la edad de 17 años, yo tenía 17, más o menos la mayoría de mis amigos y amigas, la misma edad, nos comprometiéramos a... ¿Y quiénes fueron los protagonistas de esa toma y qué pasó con ellos? ¿Cómo? ¿Qué pasó con los protagonistas de la toma? ¿Después de la toma? Sí. Bueno, después de la toma, nosotros se hace una reunión, nos juntamos, hacemos una reunión y dijimos que teníamos que participar, empezamos a buscar políticos de la zona que eran hombres grandes ya, que sabíamos nosotros que eran peronistas, y no tuvimos mucho eco en la participación. Decían, no, Perón está cómodo allá, no va a venir, ¿no? Dedíquense a otra cosa, que es a divertirse, son jóvenes. Entonces, como no teníamos eco ahí, un compañero se conecta con unos compañeros de Virreyes y San Fernando, que estaban clandestinos mucha gente que había estado peronista, que estaba escondida, vivía en forma semiclandestina, laburos informales, y aparecen 5 viejos, ¿no? Que son los viejos de San Fernando, y empiezan a adoctrinarnos, nos empiezan a enseñar cómo ir a una movilización, las medidas de seguridad, un montón de cosas. Eso nos formaron, y lo hicieron desde la alegría, porque ellos sentían que nos estaban preparando a nosotros, y era un poco trascender a todo ese sueño que ellos habían tenido, de que alguien iba a venir, una nueva generación, a reemplazarlos o a continuar la lucha. ¿A Caristides lo conociste? ¿A Carestide lo conociste? Carestide, no me olvides. No escucho, perdón. Bueno, Carestide fue un personaje peronista, también un militante popular que fue preso muchas veces, y me hiciste recordar. El petizo Caride. Caride, ahí está. Caride. Lo estaba diciendo mal. Que hay un libro que se llama Caride, no me olvides, sí. Ahí está. Sí. Donde cuenta la historia de todas las veces que fue preso, sí, justamente por recaudar dinero para la vuelta de Perón. Claro. Bueno, Caride, nosotros cuando asume Cámpora, cuando asume Cámpora, lo que pasó, la primera ley vigente que se venía proponiendo, bueno, estábamos en la parte de donde empezamos a militar, traemos a Perón, ¿no? Viene un 17 de noviembre Perón, ¿no? Arma en tiempo récord lo que fue el GAN, oponiéndose al GAN, arma primero lo que es el FREJULI, ¿no? Frente Justicialista de Liberación, con todos los partidos políticos, lo arman en la confitería Nino, se van, y ahí Cámpora nombrado elegido para presidenciable, y Solano Lima vicepresidente, ¿no? Que era con su partido conservador, Solano Lima. Entonces ahí el auge de que volvió a Perón, que había vuelto a Perón, hizo de que se ganaran las elecciones al otro año, y ya en el 73 estábamos en el gobierno, ¿no? Estábamos en el gobierno. ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenía? Sí. Y bueno, en el 73 yo tenía 20 años. Uh-huh. Sí. Y habíamos logrado pensábamos nosotros que la revolución estaba mucho más cerca. Sí. Pensábamos que era un problema de la toma del poder,
¿no? Y bueno, lo único que se pudo lograr fue tener el gobierno. ¿Qué era la revolución? La toma del poder era hacer un proceso como el que se venía dando a nivel latinoamericano, porque esto que contamos nosotros, que veíamos acá, que por ahí parece muy iluso, se estaba dando desde los años 60, cuando Fidel y el Che toman el poder en Cuba, ¿no? Cuando los grupos insurrectos de Latinoamérica empiezan a florecer como hongos, ¿no? En Perú, en Bolivia, en Chile, en Brasil. Era un proceso donde era un torbellino, la revolución era algo palpable. Por eso se ensañaron tanto para cortar de raíz, con 30.000 ausencias, la continuidad de ese proceso. Adelantemos un poco eso, ¿no? Sí. Para llegar al 76, ¿no? Que ahora llegamos a los 50 años. ¿Cómo te agarró a vos el golpe de Estado del 76? ¿Dónde estabas? Trabajaba en Silvapen, Uh-huh. ¿no? Trabajaba en la fábrica Silvapen, ya habíamos tenido problemas con la patronal, ya estábamos semiclandestinos, y me avisan a mí que me estaban esperando en la fábrica, que no me presentara a laburar, ¿no? ¿Vos eras delegado en ese momento? No, yo era activista, pero como todos nos conocíamos, ¿viste? Había gente que estaba a favor, la mayoría sabía que éramos militantes, sabíamos más o menos en qué estábamos, y me avisan de que el golpe se sabía, se pudo haber evitado el golpe si hubiera llamado a una asamblea constituyente, o sea, legalmente había salida, pero no. Isabel ya había firmado el convenio con Luder para el decreto para que exterminen la guerrilla en Tucumán y en todo el país, o sea, se había desatado ya el infierno para la militancia. Y en ese marco tuvimos que pasar a la clandestinidad. La organización empieza a mover a los compañeros de un lugar a otro, pero no había lugares seguros. Hubo casos donde llegaban los compañeros hoy y al otro día a un lugar donde supuestamente era seguro y no. Y al otro día venía una redada y se los llevaban a todos, ¿viste? ¿No? Caso de Antonio Fernández, que lo derivan a Santa Fe, llega la noche y al otro día levantan a todos los compañeros. Antonio. Y nosotros lo que tuvimos que hacer fue refugiarnos en la gente del barrio, ¿no? Es más, se había desarrollado una red donde pasaba, en esa época se repartía la soda, como ahora creo que se vende el agua, ¿no? Por los barrios, diferentes barrios, y el sodero iba diciendo los compañeros que iban desapareciendo o que iba a haber redadas, o sea que nos iba avisando. O sea, teníamos forma de conectarnos. Pero fue un desbande y muchos compañeros cayeron. Cayeron pocos compañeros en proporción, ¿no? En Escobar hay como 70 compañeros desaparecidos confirmados. Después hay versiones de que hay más o no, pero que no hicieron la denuncia. ¿Y vos cómo vivías ese momento de desaparición de compañeros tuyos? Los primeros tiempos fue muy duro todo, porque los primeros tiempos pensábamos, por ejemplo, cuando se llevan a los hermanos de Amico al mediodía, el 8 de agosto se los llevan hacen una redada grande en Gariña y se llevan 5 compañeros, ¿no? Empezando por un chico a la mañana, se llevan, que iba a estudiar al secundario de Capilla del Señor, lo levantan en la estación de Garín y a través de él llegan a otra casa y a través de el otro van llegando así, se lo llevan a García, pasan al mediodía y se lo llevan a los 2 hermanos de Amico,
Y ahí le dicen a la mamá, no, quédate tranquilo, porque Pati era el que lo iba levantando. Dice, quédate tranquila que vamos, lo tenemos, lo interrogamos y después lo mandamos. Entonces la familia quería creer eso y creía, y nosotros no pensábamos que iban a estar presos, como ya había pasado en situaciones anteriores, ¿no? Pero lo criminal es de que depende del estado de ánimo del familiar o la persona que lo conoció, lo quiere. Un día lo siente vivo y otro día lo siente. Y tiene la esperanza de que en algún momento va a volver, y así pasa la vida, ¿viste? Y así anduvieron las madres, los familiares, los compañeros, las compañeras, ¿viste? Algunos estaban presos y lo pasaban. Y bueno, entonces decíamos, bueno, si este está preso, a lo mejor está en otro lado el compañero. Y vos que en todo ese tiempo, ¿no?, de dictadura, ¿cómo viviste? ¿De qué vivías? Bueno, yo trabajaba, pasé a trabajar en una estación de servicio donde había trabajado cuando chico, y ahí tenía una relación familiar, viste, que se me conocían. Y porque cuando se da el golpe me mandan a Jujuy, a Aguas Blancas, porque la idea era pasar a engrosar el Ejército de Liberación de Nicaragua, ¿no? Dos compañeros, la galleguita y otro compañero, su pareja, lograron pasar, ¿viste? Pero el resto no pudimos pasar. Entonces nos tuvimos que volver y nos diluimos en el pueblo. Al tiempo, ¿viste?, ya sin recursos, sin posibilidades, empezamos a recomponernos como pudimos. Teníamos compañeros presos que tenían muchos chicos, 6, 7 pibes, ¿no? Y esa familia había quedado sin el papá, y ya el compañero había sido pasado al Poder Ejecutivo Nacional, o sea que estaba blanqueado. Sabíamos que estaba vivo, pero había que mandarle alimento, sostener esa familia. O sea que se hizo muy difícil, pero bueno, lo seguimos haciendo. Aparte nos conocía todo el mundo, no teníamos a dónde ir. Pensábamos que lo mejor que nos podía pasar era caer en nuestro territorio, ¿viste? ¿No? Porque tampoco teníamos posibilidad, ¿viste?, de irnos. Hubo compañeros que sí, que tuvieron la posibilidad a través de la familia, económicamente, de irse del país, lo hicieron. Y volvieron en la contraofensiva. Tengo compañeros que yo los admiro por eso, ¿no? Estar afuera y haber vuelto, y algunos quedaron en el camino. Y otros no, otros sobrevivieron, ¿viste? Pero fue muy fuerte todo ese proceso, fue muy intenso, muy doloroso. A la mamá del Negro Martínez en el 81, entre el 81 y el 82, el Negro lo habían desaparecido, fue uno de los primeros. Él trabajaba en el Banco Provincia de Garín, era cajero, y del Banco Provincia se llevan 2 empleados, uno Luis Martínez y el otro Antonio Gambela, ¿no?, que laboraban en esa sucursal, y lo desaparecen, primero uno y a los 15 días el otro, y no aparecieron más. Y Olguita Martínez, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, militaba en la búsqueda con nosotros la acompañábamos. Y o sea, vos todo ese tiempo estuviste también luchando por saber qué estaba pasando, ¿no?, con las personas que iban desapareciendo. Porque hubo diferentes situaciones, ¿viste? Los familiares, algunos no nos podían, inclusive la pregunta que se hacían era cómo vos te salvaste, vos no te llevaron, claro. O sea que vivimos toda esa etapa con culpa también. Sí, había mucho enojo, me imagino, ¿no? Mucho enojo, mucha incomprensión, porque no todos los compañeros tenían una familia que entendiesen y asumiesen ideológicamente. Es imposible y quizás también asumir la ausencia, pero claro, si comprendes, por ahí te das cuenta de que fue parte de... se dio así, ¿viste? Y sostener eso, y a Olga Martínez le llega una carta de
de un regimiento del sur, diciéndole que el hijo estaba vivo ahí, jugaban con todas esas perversiones. Y bueno, la familia fue allá, estuvo allá, nada de lo que le habían dicho era cierto, ¿viste? O sea que era terrible. Sí, esto... la mamá le cambiaba la sábana a todos los la tortura, todos los ¿no? fines de semana. La tortura a los familiares, la tortura permanente. Tortura psicológica, sí. Fue matarlo todos los días, depende del estado de ánimo que tenga. Y el delito permanente al día de hoy, porque quienes continúan desaparecidos... y sostener eso y sobrellevar todo eso fue muy fuerte, fue muy duro, ¿viste? ¿Y eso fue lo que te hizo a vos seguir militando toda la vida? Contanos ahora cuál fue tu rol, digamos, en el retorno a la democracia y en todos estos años de militar, las distintas épocas, ¿no? Porque vos nos estás contando la ilusión de la revolución en los 70, donde todo podía suceder, la vuelta de Perón, la desilusión, la dictadura, el miedo, la persecución, y después la vuelta a la democracia. Imagino que debe haber sido importante en términos de volver a tener esperanza. ¿Y qué pasó después? No, la vuelta de la democracia fue la imagen, el carisma que tenía Alfonsín, hizo de que muchos peronistas votáramos a Alfonsín, no votáramos a Luder, ni que era presidenciable por parte del PJ, del peronismo, ¿no? Que estaba era una estructura, empezó a ser una cáscara vacía el PJ en esa época, ¿no? Y Alfonsín no era, fue como la esperanza de que se podía continuar. Aparte que la promesa que le había hecho era la de sentar en el banco de los acusados a todos los genocidas, a todos los militares. Pero fue un proceso donde empezó y quedó a mitad de camino. Después surgen los Jarapintadas, que le empiezan a hacer demanda, se empieza a modificar todo y después económicamente lo quiebran en el 85. Fue una etapa donde nos oxigenamos para respirar un poco de aire fresco, democrático, pero la consigna de él era que con la democracia se comía, se educaba y se curaba, y nada de eso pasó. O sea, de que siempre estuvimos dando golpe tras golpe en las diferentes etapas. Después vino Menem, el que venía como un caudillo riojano a salvar, a poner de pie la patria a través del federalismo y un montón de cuestiones que no se cumplieron y nos privatizó todo. Entonces, en esta etapa estamos más o menos, más allá de todas las diferencias, la pelea sigue siendo la misma, ¿viste? La consigna es liberación o dependencia, ¿sí? Y toda esta experiencia nos sirve si la podemos capitalizar. Los militantes siempre están, la nueva camada de gente consciente, de compañeros comprometidos, están. Bueno, vos sos papá de Ivana Lucero, que es dirigente de ATE, bueno, de hecho es secretaria general de la CTA de Escobar, y además abuelo de Dafne Lucero, sí, que es secretaria de Juventud de la CTA Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te sentís respecto a eso? Bueno, siento el compromiso en lo colectivo de que cumplí con el trasvasamiento generacional, ¿no? Pasaste la antorcha de tu papá, ¿no? Claro, sí, yo en lo personal siento eso, viste, que no sé si es mezquino o no, pero me gratifica, viste, hablar con mi hija y con mi nieta y con mis otros hijos que también militan. Nosotros somos una familia militante y yo de chiquito los llevaba allá, le daba elementos a ellos, íbamos, ellos sabían que Olga Martínez, por ejemplo, la madre de Plaza de Mayo de Garín, junto a otra mamá, la mamá de los hermanos D'Amico, la íbamos a visitar, la veíamos, siempre le conté la historia porque estoy convencido que este proceso, por más largo que sea, se va a dar, ¿viste? No es que lo quiera creer solamente de los sentimientos, sino que la convicción está, ¿viste? ¿No? Porque
Vos fíjate que ahora se empieza a dar este proceso de resistencia a través de los viejos, de los 70. Empiezan ahí los jubilados, vamos, los pegan, volvemos, somos pocos, a veces vamos, a veces no vamos, pero eso despertó conciencia en gente que por ahí se llegó a cuestionar cómo puede ser que dejemos que nuestros jubilados les peguen a nuestros parientes, a nuestros abuelos. Entonces, esos compromisos son de sangre más que de ideología. Después la ideología se discute, ¿viste? ¿No? Los chicos jóvenes buscan diferentes vertientes ideológicas, pero yo estoy convencido que ellos llegan al peronismo, ¿viste? Y al peronismo revolucionario, no cualquier peronismo. ¿Cómo ves este proceso de la dictadura, este golpe de haber truncado esta revolución por la que vos militaste y tu generación, las desapariciones forzadas, la tortura, con el proceso de resistencia, pero además de lucha por la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Esto es algo que también llama siempre, que es lindo de mencionar, ¿no? Que todas las personas sobrevivientes de la dictadura y militantes no buscaron nunca la venganza, sino que siempre buscaron la justicia. ¿Y cuál sería para vos esa diferencia entre venganza y justicia? Mirá, las madres se separan cuando empieza la reparación económica, ¿no? Y Eve tenía una postura muy definida, que los hijos habían caído combatiendo contra un sistema y que la sangre no tenía precio, ¿no? Esa era una postura bien definida, ¿no? Y las otras madres empiezan a tomar la reparación económica, la cobran y la empiezan con eso desarrollan políticas sociales o no, ¿no? O sea, de que hay dos posturas muy, muy definidas. Yo me inclino más en pensar de que esto no son víctimas nuestros compañeros. Los que cayeron combatiendo no son víctimas. Era un honor morir por un ideal. Sigue siendo un honor. Y hubo sí acarreó muchas víctimas que por ahí no las llevaban y no se ven ni por qué. O sea, de que los 30.000 son el precio que tuvimos que pagar en este proceso. Perdimos, pero fue lo sanguinario del enemigo lo que nos llevó a ese tipo de cosas. En este momento podemos ver cómo se están masacrando criaturas en la franja de Gaza. Entonces, quiere decir que el capitalismo, que el poder enemigo, el poder hegemónico, no va a parar nunca. No va a parar. Entonces, ser dócil, ser obsecuente y no nos sirve, no nos garantiza nada. Nos garantiza un sometimiento donde vamos a ser siempre dependientes de los poderes económicos. Poco es eso lo que yo creo que tenemos que tener, yo tengo en claro, porque no va a alcanzar. El próximo gobierno que venga, que se supone que va a ser nuestro, que estamos haciendo todo para que sea nuestro, va a tener que tener un ejército no armado con armas, pero sí armado mentalmente para salir a defender esto, ¿viste? Es inconcebible que nos haya pasado que hayan llevado a Cristina presa, que le hayan gatillado primero 2 veces, y la juventud que la sigue decía, si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar. Y vos fijate que le gatillaron, está presa, y esa juventud no aparece, ¿viste? O sea, de que, ¿por qué? Porque no se le da elementos, no los formaron, no le hicieron tomar conciencia de lo que está en juego. La gente ahora, qué sé yo, por ahí vos ves por televisión, los medios son horribles porque juegan muy fuerte, ya no precisan siquiera la represión, porque hay jóvenes que dicen, bueno, tenemos 2, 3, yo tengo 3 trabajos, tengo 2, tengo 3, hablan de la meritocracia que está instalada
desde la época de Alfonsín, cuando vinieron los McDonald's y estaba el empleado del mes. Entonces, contrarrestar todo eso, desestructurar toda esa forma de pensar, ese sentido común que es una construcción del enemigo, también es parte de la tarea. Y te hago una última pregunta. Yo sé que es difícil, pero si tuvieras que resumir en una frase, una reflexión sobre estos últimos 50 años, ¿cuál sería? Y estos 50 años son la continuidad de muchos años, muchos 50 años más. Nosotros como país, ¿cuánto tenemos? Como pueblo, ¿cuánto tenemos? 200 y pico de años. 4 ¿no? pares de 50. Claro. 2 pares de 50. Si nos empezamos nos retrotraemos en el tiempo, que nuestros bisabuelos tuvieron también alguna pelea. En nuestra familia siempre habrá habido algún rebelde que la oveja negra, que no es nada más que una persona que quiso revolucionar las cosas, ¿viste? Cuando se habla de revolución no se habla de una revolución violenta, se habla de cambiar lo que crees que es injusto, que está mal. Y más allá de estos 50 años, son una experiencia más dentro de un proceso muy largo, que esperemos que cada vez en la cantidad de gente que se vaya, de militantes que vayan tomando conciencia, se haga más corto. Y lo que sí, estoy convencido de que las generaciones que vienen, aparte lo confirmo a través de lo personal, a través de la familia, ¿viste? Que esto no se termina ni con un fracaso, ni con una derrota, ni con... Por más que nos maten a todos, vamos a seguir haciendo la revolución, ¿viste? Me haces acordar el libro La Revolución es un sueño eterno, ¿no? Gracias, Cacho. No. Te voy a dar esto. Ay, mi amor, no, ¿qué es esto? Para que lo veas. Ay, mira. Y nos 50 digas años, qué ves. 50 historias. Uy, espero haber estado a la altura de las circunstancias, que te sirva, ojalá que esto me parece maravilloso. 50 años, 50 historias. CTA, autónoma. Donde vos estás. ¿Y qué es lo que ves además de eso? Y yo veo acá, veo un sol, veo la vida, veo 30.000, 30.400 tal vez, y veo el futuro. Veo el futuro en ustedes, en los jóvenes y en los compañeros que siguen apostando a pelear y a construir los sueños. Porque los sueños se sueñan, pero hay que construirlos. Y ustedes lo están haciendo. Gracias. Gracias. Gracias a vos. Gracias a vos por ser protagonista y por dejarnos todo lo que nos dejás para seguir adelante con esto. Y por supuesto que ahí estás vos, ¿no? Ay, mi amor. Gracias, Lolo. Bueno, esto fue un programa más.